Bueno, muchachos, una vez ya hemos elegido un buen vector, sea de clonación o de expresión, dependiendo de nuestras necesidades, y conocer muy bien las estructuras que lo componen, el siguiente paso es hacer el proceso de ligación como tal entre nuestro blanco de interés y ese vector, sea de clonación o de expresión, para generar ya un plásmido recombinante o un vector recombinante como lo es conocido. Entonces, el siguiente paso, si ya tenemos este vector recombinante, esto es un proceso que es al azar, se genera en un tubo de ensayo y nosotros colocamos plásmidos que ya han sido digeridos, insertos que ya han sido preparados. Sin embargo, este es un proceso que se lleva al azar. Hay plásmidos que se convierten en recombinantes, hay plásmidos que se cierran solos, y asimismo es la necesidad más adelante de hacer verificación de que este proceso de recombinación esté bien realizado. Cuando tengo estos plásmidos ya, luego posteriormente lo que necesito es transferirlos a unas bacterias, y esas bacterias deben ser competentes. ¿Qué significa competente? Es que tienen esa habilidad de recibir un ADN extraño cuando yo genero, si bien sea un choque por calor o genero poros por electroporación en esa membrana. Vuelve y juega. Este es un proceso que es al azar nuevamente, tengo muchas bacterias y habrá bacterias que reciben ese vector recombinante, habrá bacterias que reciban un vector vacío y habrá otras que nada. Entonces, este es como el siguiente paso en este proceso de clonación molecular, para posteriormente pasar a todo lo que es identificación y verificación de ese proceso de clonación molecular. Entonces, ¿quién hace este ejercicio de la integración de ese vector con ese ADN de interés? Es la ligasa. La ligasa es una enzima que ya ha sido conocida previamente, principalmente en los procesos de replicación, naturalmente, tanto en organismos eucariotas como procariotas, y el objetivo de esta enzima es generar el enlace fosfodiéster entre el grupo OH de ese carbono 3' y el grupo fosfato del carbono 5' del siguiente nucleótido. Lo que se hace es que el vector que ya fue digerido tiene estos dos extremos disponibles en ambas cadenas, al igual que los fragmentos que ya han sido preparados, que también tienen los extremos listos para hacer el enlace fosfodiéster. Por complementariedad, cuando se unen, pues estos dos extremos quedan libres. Sin embargo, este no es un enlace que se genera al azar, y viene una enzima, por la más conocida es la T4-DNA ligasa, y a través del uso de ATP, de energía, me genera ese enlace fosfodiéster en cada una de las cadenas y se liberan dos moléculas de AMP con dos pirofosfatos. Entonces, este es el ejercicio de cerrar ese vector y generar un vector recombinante como tal. Entonces, si lo queremos ver más al detalle, es una ligasa que lo tenemos acá, utiliza ATP o adenosina trifosfato para cargarse con un grupo fosfato, sí, un grupo fosfato, y luego sí favorecer la reacción de ese enlace fosfodiéster, como lo vemos acá en la imagen, y atacar el grupo fosfato del extremo 5', luego se liberan estos dos pirofosfatos que tenemos acá y se genera el enlace fosfodiéster. Es como el mensaje al detalle del papel que cumple esa ligasa. ¿Qué posibilidades tenemos en esos tubos de ensayo cuando hacemos los procesos de ligación? Y es que podemos tener relaciones intramoleculares en un inserto, es decir, que se cierre solo, que se unan dos fragmentos, que se unan tres, que se cierren todos estos acá en estas relaciones intermoleculares, debido a las altas concentraciones de ADN que podamos colocar en ese tubo de ensayo. Aquí viene la necesidad de tener una proporción adecuada entre la cantidad de ADN que voy a insertar y el vector que me va a recibir ese ADN. ¿Quién me da esas proporciones? La casa comercial con la que yo compro el plásmido me dice la capacidad o la concentración que necesito tanto del plásmido como del vector. En un tubo yo voy a tener muchas copias de ADN y muchos plásmidos para poder que haya una interacción y esa probabilidad de unión. El ADN que necesitamos ideal es un plásmido con un fragmento de ADN de interés, pero también podemos obtener, en el caso de los vectores, debido a las bajas concentraciones de ADN, se pueden unir entre ellos esas relaciones intermoleculares, cerrados, abiertos, se cierra el mismo, o que estos dos fragmentos se unan con un vector y que no van a ser funcionales. Y por eso la necesidad nuevamente de identificar más adelante cuál es las bacterias que transformamos tienen este ADN recombinante
que es el ideal. Muchos experimentos se han adelantado al respecto, pero uno de los más conocidos para evitar este tipo de circulaciones o de uniones entre fragmentos de ADN o de vector es generar desfosforilación en los extremos 5' que nos quedan libres a la hora de hacer ese proceso de digestión. Lo que se utiliza es una fosfatasa alcalina que lo que hace es eliminar ese grupo fosfato de tal manera que se evite la formación de ese enlace fosfodiéster. Me genera extremos inhabilitados para hacer el enlace. Sin embargo, cuando agregamos la ligasa a la reacción, podemos hacer que ese enlace sea covalente y se regenere ese grupo, ese enlace que necesitamos para cerrar ese ADN recombinante. Otra de las cosas que también se lleva a cabo es generar cortes con diferentes enzimas al lado y lado tanto del vector como del inserto, de tal manera que estos extremos no sean compatibles entre ellos o complementarios entre ellos y lo obliga al menos a que la cadena quede abierta y no se cierren por sí solo, sea el inserto o sea el vector. Esto nos facilita un poco esa disminución de errores y es simplemente buscar enzimas con cortes diferentes a extremo y extremo. Y además nos facilita poner en una sola dirección el inserto de interés y me refiero a una sola dirección con respecto, por ejemplo, a un promotor. Si yo tengo un promotor a este lado del vector, lo que quiero es que mi ATG quede inmediatamente después de ese promotor para que sea leído de manera correcta. Si mi ATG queda al lado opuesto del promotor, pues sencillamente yo no voy a tener expresión en el caso que estoy hablando de enzimas recombinantes, de expresión de enzimas recombinantes. Entonces tenemos acá, ya tenemos unión con todas estas precauciones del vector y del inserto de interés. Entonces el siguiente paso ya es pasarlo a las bacterias, como ya lo habíamos mencionado. Este proceso se llama transformación bacteriana y como lo vemos esta imagen es muy diciente porque eso es un proceso al azar, insisto nuevamente. Tendremos bacterias competentes que sí reciben ese ADN, como tendremos unas como esta con la cara triste porque no va a recibir ADN y son las primeras que tendríamos que eliminar en esos procesos de identificación. ¿Qué organismos podemos transformar? Sabemos que el caso puntual para nosotros son bacterias, el de los más estudiados son E. coli, Bacillus subtilis, pero también tenemos levaduras y también tenemos cultivos celulares de organismos superiores. ¿Cuál es la ventaja de utilizar bacterias? Es que son muy fáciles de obtener, de manipular, que crecen muy rápido y pues se conoce la genética de la mayoría de ellas. Al igual que la levadura, son muy similares a las bacterias, tienen unas ventajas y es que a diferencia de las bacterias, me genera algunas modificaciones posttraduccionales cuando yo estoy hablando de enzimas que requieren algunas de ellas, bacterias no las hacen, esa es la facilidad que me da levaduras y ya cultivos celulares, pues la división es mucho más lenta, el proceso es mucho más dispendioso, pero también son muy utilizadas cuando las proteínas que quiero expresar, en el caso de expresión, son muy elaboradas o requieren de modificaciones posttraduccionales ya demasiado elaboradas, exclusivas de los mamíferos. Entonces, ¿cómo yo puedo insertar ese plásmido recombinante o esa mezcla que tengo en ese tubo a un organismo? Entonces, lo primero que tengo que hacer son generar células competentes, hablando de bacterias, esas células competentes es prepararlas a través de choques térmicos o bien sea por sales, el cambio de temperaturas, como lo vemos aquí en este ensayo, o por sales para facilitar que la membrana está lista y preparada para generar para llevar a cabo cualquier proceso de abrir poros, bien sea por electroporación o nuevamente por cambios bruscos de temperatura que nos permitan ingresar esas bacterias, esas ADN a las bacterias y permitir su replicación. Entonces, en bacterias el más conocido es la electroporación por su facilidad, es un proceso que se demora cuestión de segundos y lo que se hace es que una bacteria que ya tiene esa membrana preparada, se abren poros por impulsos eléctricos momentáneos que permiten el ingreso de ADN recombinante o de esos plásmidos y que se cierran posteriormente después de un poco tiempo. Se inserta el plásmido, uno o dos, y muchas pues no recibirán nada. Esto es una fotografía microscópica de esa membrana, como quedan esos poros y luego esa membrana cómo se recupera. Y es una de las maneras más fáciles para ingresar a material extraño a las bacterias. Otro que también es muy utilizado en bacterias y en otro tipo de células como células superiores es la transfección y es el uso de
virus desarmados y dentro de estos virus, de estas cabezas, lo que inserto es mi ADN recombinante y manipulamos en la maquinaria del virus la capacidad que tiene para insertar ese ADN dentro de esas células. Vuelve y juega, es un proceso al azar, pero es muy efectivo y también es muy específico cuando yo quiero dirigir un gen a una célula en particular, porque sabemos que estos virus tienen preferencia por algún tipo de células. La otra es ya con células mucho más grandes, la microinyección, cuando hablamos de ovocitos o de cigotos. También cuando es en plantas, la biobalística, que es disparar con una pistola como que utiliza balas de oro. Esas balas de oro tienen impregnado ese ADN recombinante, ingresa a la célula y cuando hablamos de hojas, pues es una modificación que se da en la hoja. No es que se va a esparcir por toda la planta, es para evaluar algo muy puntual, específico en una hoja. Pero si yo transformo células con esta misma pistola, células que son embriogénicas en plantas, pues sí voy a generar ya toda una planta genéticamente modificada y que va a heredar pues esa característica que yo estoy brindando. Aquí es donde yo utilizo esos plásmidos TI que les mencioné en el video anterior. Otra que también es muy utilizada y sobre todo en la parte de cosmética y de fármacos es la lipofección, es el uso de liposomas que llevan ese ADN recombinante por dentro, la facilidad que tienen para integrarse pues con otra membrana en particular y liberar a partir de esa generación de endosomas, liberar ese material genético dentro de las células. ¿Qué ventajas puede tener también? Que pueden ser dirigidos y sus desventajas pues que también pueden ser rechazados por el organismo por reconocerlos como agentes extraños. Entonces ya transformamos, tenemos ese material genético dentro de la célula y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para seleccionar esas bacterias que sí recibieron ese vector recombinante completo, con inserto y vector? Porque podemos tener un vector cerrado como ya lo habíamos mencionado. Entonces, ¿qué hacemos? La primera entrada es resistencia a antibióticos, es mi primer gen de selección por preferencia y tenemos aquí uno de los plásmidos de los primeros plásmidos que se generan con doble resistencia a tetraciclina y a ampicilina. Lo que hago es que inserto mi ADN en cualquiera de estos, interrumpiendo cualquiera de estos dos genes, de tal manera que luego el que me queda libre o disponible me permita seleccionar esas células. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo inserto mi ADN, como lo vemos acá, me queda libre el gen para tetraciclina. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si este plásmido ingresa acá, que es un plásmido que es sin inserto, ¿qué va a pasar? Tenemos habilitados los dos genes de resistencia. Yo lo puedo poner a crecer en tetraciclina o ampicilina y esa bacteria me va a crecer porque tiene la capacidad para hacerlo. Si es una bacteria que no recibe ningún plásmido, pues al colocarle ampicilina o tetraciclina simplemente no va a crecer porque no tiene esa capacidad. Pero si es una bacteria que me recibe el plásmido que ha sido recombinante, pues si lo pongo a crecer en un agar con tetraciclina, va a crecer porque tiene mi gen activo. Sin embargo, si lo pongo en ampicilina, la bacteria va a morir. Y es la manera como yo puedo ir seleccionando esas bacterias que no tienen la característica que a mí me interesa. Estoy hablando de este plásmido que ya lo habíamos visto con doble resistencia y que también conocemos el mapa de restricción. Otro de los mecanismos más utilizados es por laxeta y es por la coloración. Entonces tenemos bacterias sin vector recombinante, bacterias con vector pero sin el inserto y bacterias con vector con el inserto. ¿Qué nos interesan? Estas con el inserto. ¿De qué nos valemos? Del operon LAC, que es el que está presente en el plásmido que yo utilicé. Esto lo puedo hacer sí o sí, tengo como marcador de selección laxeta. Si no está en mi plásmido, pues no hay manera de ver coloración blanca y azul. Esta bacteria que no tiene vector, pues va a morir cuando lo siembro en un antibiótico, empezando, que es el primer barrido, va a morir. Pero las bacterias que tienen un vector sin el inserto, es decir, un vector cerrado, ¿qué va a pasar? ¿Cómo funciona la coloración blanca y azul? Y es sencillo, el plásmido, el operon LAC, hoy en día se conoce por que la beta-galactosidasa, que es la que hace el ejercicio de cortar la lactosa y generar glucosa y galactosa, es un péptido que se sintetiza en dos fragmentos, uno pequeño y en uno mucho más grande. ¿Qué hicieron los investigadores? Pues pusieron un fragmento pequeño en el plásmido y el fragmento grande es el que mantiene la cepa normal que yo voy a transformar.
Entonces, ¿qué tenemos acá? El fragmento pequeño en el plásmido, el fragmento grande en el cromosoma de la célula. Es claro aquí que la célula que yo voy a utilizar está genéticamente modificada de tal manera que en el cromosoma no tiene el fragmento que me codifica para la beta-galactosidasa. Entonces, si esa bacteria que yo estoy transformando recibe un vector sin inserto, es decir, que se cierra solo, ¿qué va a pasar? Pues me va a sintetizar el fragmento pequeño de la beta-galactosidasa, el cromosoma de la bacteria me va a liberar el fragmento grande de la beta-galactosidasa, hay transcripción, traducción, se unen los dos fragmentos y estos dos fragmentos me generan una beta-galactosidasa funcional, ¿sí? Esa beta-galactosidasa funcional, ¿para qué me sirve? Pues en el medio donde yo tengo las bacterias voy a utilizar un reactivo que se llama XGAL, que es muy similar a la lactosa. ¿Qué facilidad tiene esto? Y es que al ser degradado, ese enlace al ser excindido por la beta-galactosidasa, me va a generar uno de los productos que da una coloración azul. Entonces, ¿qué pasa? Esas bacterias que tienen un color azul no son de mi interés, porque el plásmido que tengo acá no recibió ningún inserto. En el caso contrario, donde yo tengo un vector que sí tiene inserto, ¿qué va a pasar? Y es que la expresión de este fragmento pequeño en el plásmido va a estar interrumpida. ¿Por qué? Por el inserto que llegó acá. Es decir, por más que yo tenga promotor y por más que arranque la lectura, el inserto me va a cambiar ese marco abierto de lectura, ¿sí? Entonces, la bacteria sigue sintetizando el fragmento grande, pero yo no voy a obtener el fragmento pequeño desde el plásmido que me permita que sea funcional. Y por lo tanto, por más reactivo que yo le coloque en el medio, no va a ser degradado y la colonia va a ser blanca. Es decir, que la bacteria que a mí me interesa realmente es la que es de color blanco como tal. A una imagen un poco más clara acá, tenemos todo el Operon LAC, lo que tenemos aquí, en el genoma tiene el segmento eliminado, que es el fragmento pequeño de la beta-galactosidasa. Ustedes saben que para que funcione este Operon necesitamos inducir, esto es un sistema de inducción, que lo induce la lactosa, ¿cierto? Pero en este caso, como estamos manipulando todas las condiciones, el reactivo que me induce o que es muy similar a la lactosa es el IPTG, se llama así. Colocamos IPTG en el medio, se activa la expresión de estos genes del Operon LAC, se da la expresión de la beta-galactosidasa del fragmento grande, se da la expresión del fragmento pequeño, si es el caso en el vector, beta-galactosidasa activa, y hay un color azul, que es el caso de las colonias que tienen un vector cerrado. Otras metodologías existen, ya son a nivel molecular y tenemos varias como las ondas, la secuenciación y el blotting que ustedes ya conocen como el Western, el Southern y el Northern blot. Entonces, ¿cómo podemos ya identificar dentro de esas bacterias y verificar que realmente lo que yo quiero se insertó? Pues tenemos diferentes como coloración, resistencia a antibióticos que ya se los mencioné, pero una PCR directa de colonias si lo que quiero es rápidamente ver si está o no está. Secuenciación, si ya lo que quiero es verificar que todo está en la lectura, que el marco abierto está bien puesto con el promotor y que la secuencia que yo inserte es correcta, pues secuenciación es el camino más fácil. Y ya por hibridación, si lo que quiero es identificar un producto, por ejemplo, que el RNA que se está expresando es el que yo necesito y lo que yo inserte, el mensaje que yo inserte ahí. Fácilmente, directo de colonias, es que tomo de esa placa de cultivo con una punta de una pipeta, pico una bacteria y la pongo directamente sobre el buffer de amplificación de una PCR. Corro un gel e identifico si realmente está funcionando o no está funcionando. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque recuerdan que en esa estructura del vector hay unas secuencias que flanquean ese sitio múltiple de clonación, unos primers específicos. Pues si yo corro los primers en esas dos regiones, puedo identificar que lo que se insertó o no está en ese vector. ¿Cómo lo veo? Con el tamaño de amplificación. Yo sé cuánto mide mi inserto y si tengo ese tamaño esperado, pues va a estar ahí. Si es un vector que está cerrado, pues simplemente la banda puede ser muy pequeña, probablemente por acá. Luego de este producto yo puedo hacer secuenciación y seguir verificando pues este proceso. Otro muy conocido son las ondas. Esas ondas son fragmentos de ADN o ARN que son muy pequeñas y que son complementarias e idénticas al fragmento que yo quiero identificar. Están marcadas por diferentes métodos, ya sea directo o indirecto. De directo hablamos de radioisótopos que ustedes saben que hoy en día ya no son tan utilizados por el efecto negativo que tiene pues en la salud. Y también directo puede ser por fluorescencia, que es el lado amable del marcaje con sondas.
Tenemos fluorescencia, ya sea directo o indirecto, y la otra es quimioluminiscencia, que es la coloración gracias a un producto resultante de un proceso de sustrato enzima. ¿Listo? Y los más ejemplos son dioxigenina con un anticuerpo o biotina streptavidina, que es el otro de los sistemas más conocidos. Los fluoróforos, este es lo más utilizado. Lo que se hace es que se marca ese nucleótido en la base, sea una purina o una pirimidina, con un fluoróforo y nos permite ver esta luminiscencia, como lo vemos acá, pues es el ejemplo como lo vemos, hay diferentes colores. Puedo hacer seguimiento y marcaje y es fácil de seguir. Los radioisótopos, que ya también lo vimos, que lo que se determina es con una radiografía, que pues ya casi no se utiliza, pero en un principio se utilizaba mucho esta tecnología. Y ya como marcaje indirecto tenemos la quimioluminiscencia. Esta es la digoxigenina, tenemos el nucleótido, tenemos los 3 fosfatos acá, el azúcar, la base, y para pegar la digoxigenina hay un espaciador, ¿se pega dónde? En la base, ¿sí? Y esta digoxigenina puede tener dos maneras de detección, sea por un antígeno tipo antígeno anticuerpo que tiene una luz y podemos verlo por fluorescencia, o este antígeno que me va a reconocer la digoxigenina puede estar marcado con una enzima, que funciona como una enzima reportera. Colocamos el sustrato de esa enzima y lo que se va a generar es cambio de coloración, ¿sí? En este caso es la fosfatasa alcalina y nos va a generar una coloración tipo violeta. La otra, que es biotina, funciona similar, se pega también a la base. Nuevamente lo podemos, por la streptavidina marcada con un fluoróforo, la podríamos identificar una vez se una ese ADN complementario. O la otra también es con el ejercicio sustrato enzima sustrato y nos genera un color marrón. ¿Qué va a pasar y en general cómo funciona? Y es que de ese plato que yo ya tengo, de esas bacterias que me crecieron, fácilmente puedo tomar una imagen con un filtro de nitrocelulosa, ¿sí? Tomo una imagen, marco muy bien mis colonias por la parte reversa de la placa, las identifico y asimismo hago el marcaje en el papel de nitrocelulosa. Tomo como una muestra de esa placa y lo que hago es que luego desnaturalizo ese ADN de tal manera que quede con cadena sencilla, lo fijo primero claramente, luego lo desnaturalizo y luego sí permito la hibridación con las ondas que yo esté utilizando, bien sea por fluorescencia, por enzima sustrato, cualquiera de estos, o por isótopos, y si todavía se da el caso, de tal manera que luego las únicas bacterias que van a iluminar o que voy a poder identificar por coloración, como lo vemos acá, son las que han recibido ese fragmento de interés. ¿A qué le lanzo la sonda? Pues a mi pedazo de ADN de interés, que yo sé que es el que yo quiero saber que está dentro de ese vector y dentro de esa bacteria. Luego de ese que ya selecciono esa bacteria y que sé que es la que ilumina, como hice un seguimiento, lo que hago es que la pico y la pongo a crecer en medio ya líquido y la multiplico muchas veces porque es la que ya a mí me interesa y yo ya la verifiqué. Si ya queremos ver es presencia de ese RNA o del DNA, lo podemos hacer por Southern, ustedes ya conocen esta técnica, o por Northern, que también es lo mismo. Hacemos proceso de hibridación, transferencia a membrana, hibridación con sondas y podemos luego revelar esos resultados. Y si ya queremos ir un poco más allá, que es en proteínas, que es, digamos, el último paso, también nos lo permite el Western. La misma cosa, solo que esto funciona con el proceso de antígeno-anticuerpo. ¿Qué debemos tener en cuenta en general? Que si nuestra proteína necesita una secuencia de señales, es necesario ponérsela, eso teniéndolo en cuenta en el tráfico de estas proteínas que van a diferentes lugares, dependiendo de nuestra necesidad. Que si necesita puentes disulfuro, debemos buscar un organismo que los haga o hacerlos posteriormente en el proceso de purificación. Que si necesitamos modificaciones posttraduccionales sencillas, las bacterias no son la mejor herramienta. Y que también podríamos considerar un proceso de coexpresión, y es el ejemplo de la insulina. La insulina son dos péptidos, y hoy en día cómo se sintetiza es que una bacteria me sintetiza un péptido, la otra el otro, y luego por procesos químicos unimos esos dos péptidos para que sea funcional. Algo también que es interesante y es que muchas veces nosotros exageramos pidiéndole al organismo que sintetice proteínas y se vuelven tóxicas, y lo que hacemos es perder el tiempo a la hora de sintetizar. Entonces, en resumen, tenemos todo lo que es la creación del plásmido, la transferencia a bacterias competentes, la capacidad de recuperar esa bacteria que está transformada, crecerla y multiplicarla para obligarla a expresar o a clonar el fragmento que necesitamos, y ya finalmente lo que viene son todos los procesos de purificación,
purificación, bien sea por columnas, bien sea también, esto se favorece también por la presencia, muchas veces uno puede colocar colas de histidina al final del marco abierto de lectura de esta proteína, y ustedes saben que por columnas de níquel fácilmente puedo atrapar esas colas de histidina y retener esas proteínas de mi interés. Y métodos hay muchísimos cuando ya yo quiero obtener un método puro, específico, y ya luego vendrá el proceso de escalamiento, que es acondicionar todo este proceso ya a escala piloto, a escala industrial. Les dejo por acá esta pregunta para que reflexionen y piensen un poco, la resuelvan, y muchísimas gracias, muchachos.